Muy buenos días a todos. Gracias por tomar tiempo y compartir con nosotros en este día del domingo de la resurrección. Por ser parte de la Semana Santa, nosotros queremos tomar un break de la serie de Nehemías y vamos a hablar de realmente lo que significa este fin de semana dentro de nuestras vidas personales, pero también dentro de toda la historia de redención que Dios está cumpliendo a través de su iglesia en esos momentos. Si está con nosotros hoy, yo espero que hayan tenido la oportunidad de ver lo que hicimos el Viernes Santo. Pusimos un video, un programa, una experiencia en línea donde se podía meditar sobre las diferentes palabras desde la cruz que Jesús habló, pero eso nos lleva a lo que vamos a ver hoy. Entonces, si no ha tenido la oportunidad de ver y ser parte de esa experiencia, o si estuvieron con nosotros físicamente, esperamos que esa sea la siguiente parte a todo lo que estamos recordando durante este fin de semana y esta semana como seguidores de Cristo. Déjame orar antes de entrar en el texto. Señor, te damos gracias porque simplemente hiciste lo que nosotros no pudimos hacer. No importa todo lo que nosotros buscamos, todo lo que nosotros intentamos, todo de nuestras fuerzas, no nos podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero tú sí. Y por eso estamos aquí reunidos hoy para recordarnos de ese sacrificio y también de tu resurrección que nos da una esperanza más allá que cualquier otra cosa. Yo pido que esta sea clara hoy, que las personas que están escuchando, que nos están viendo, puedan realmente experimentar tu gracia a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Es en tu nombre que oramos. Amén. Pues este año es un poco diferente que lo que hemos tenido últimamente. Este año obviamente ha sido diferente comparado al año pasado particularmente. Yo me acuerdo que el año pasado fue hace unas 2 semanas, yo estuve en un partido de mi hijo, un partido de fútbol de mi hijo, y me llegaron a decir: hey Robbie, vamos a cerrar la iglesia, no vamos a juntarnos, hay que hacerlo en línea. Y todo cambió. Y yo me acuerdo después, hablé con alguien y dijeron que esto, la pandemia, COVID-19, va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Hay eventos en nuestras vidas y creo que cada uno de nosotros podemos pensar en esos eventos. Al nivel global, el 9/11 cambió todo. Pero también al nivel personal. Eventos que nosotros miramos hacia atrás, que cambia todo. El nacimiento de su primer hijo, de su primera hija. Tomar la decisión de moverse a otro país. Tomar la decisión de casarse, de pedir la mano de tu novia, de decir sí a tu novio. Pero el domingo de la resurrección, lo que nosotros realmente recordamos hoy y la esperanza que nos da, ese es un evento que cambia toda la humanidad, toda la trayectoria de la historia humana, toda la eternidad. Para mí, yo creo que a través de la historia de la fe cristiana, este fin de semana, la Semana Santa, el domingo de la resurrección en particular, es donde encontramos el centro de la historia de toda la humanidad y lo que Dios está haciendo. Y la razón es porque sin existir lo que nosotros estamos celebrando y recordando hoy, sin que ese evento exista, no hay esperanza para nosotros. Y cuando uno llega al centro de la fe cristiana, la esperanza en este acto, la resurrección, eso realmente es la esperanza que nosotros ofrecemos unos a los otros. Cuando vamos a hablar con otros, no estamos ofreciendo aquí hay esa religión que hay que seguir. Estamos diciendo, hay esperanza más allá de la muerte. Lo que viene para nosotros
la muerte no nos va a afectar como todos los demás. Y la razón es porque alguien que estuvo o que estaba muerto, ahora está vivo. Y Él nos ofrece eso. Entonces lo que yo quiero hablar rápidamente es esto. Celebrar la resurrección no es simplemente una religiosidad o un ritual vano, sino es algo que realmente tiene implicaciones hoy día, 2000 años después de que hubiera pasado, y para nuestras vidas aún entrando en la eternidad. Porque la resurrección cambia todo. Entonces vamos a ir al pasaje de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, empezando con el versículo 12, encontramos un tratado de Pablo por qué la resurrección es tan importante. Ahora, el contexto es un poco diferente porque él está hablando en contra de personas en la iglesia de Corinto que está diciendo no hay resurrección después de la muerte. Y su argumento va a basarse en diciendo, entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada si no hay una resurrección para nosotros después de la muerte. Entonces Él reconoce que al negar la resurrección de nosotros, los seguidores de Jesús, entonces ellos están negando la resurrección de Jesús mismo. Entonces tenemos un excelente argumento de parte de Pablo aquí para la realidad de la resurrección y las implicaciones de esto en nuestra fe y cómo debe de cambiar por completo nuestro entendimiento de la vida. Entonces, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 es donde vamos a empezar. Dice así, pero díganme lo siguiente. Hablando a esas personas que están negando la resurrección de los creyentes. Díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, y pueden subrayar esto, nosotros predicamos que Cristo levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Hay ciertas cosas que nos definen, hay ciertas cosas que nosotros decimos o predicamos o testificamos que nos define. Aún en las compañías seculares. Entonces, si uno piensa en las compañías bien grandes, casi todos tienen un lema que dicen que se expresa quiénes son. Entonces, Nike, just do it, solo hazlo. McDonald's, me encanta, dice. Chick-fil-A aquí en el sur de Estados Unidos dice mi placer, my pleasure. O más en nuestro contexto latino, cuando uno ve el Chapulín Colorado, siempre decía, no contaban con mi astucia. Entonces son cosas que se identifica, la manera que ellos hablan los identifica. Y Pablo dice, lo que nos identifica como seguidores de Cristo es que nosotros predicamos la resurrección de Cristo. No es que predicamos la prosperidad, no es que predicamos tu mejor vida ahora, no es que predicamos solo profecías, lo que predicamos es la resurrección de Cristo, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos. Eso es lo central de nuestra fe. Si eso no existe, no tenemos una fe. Si eso no existe, no tenemos para qué seguir haciendo lo que estamos haciendo como iglesia. Es tan esencial, pero lastimosamente creo que lo escuchamos tanto que lo consideramos muy común y casi trivial. Pero pensemos en esto. Lo que nosotros predicamos es que alguien muerto, alguien que se murió, está vivo. No sé si ustedes han visto un cuerpo de alguien muerto. Se ve como una persona, pero no es una persona. Falta vida de ese cuerpo. Y estamos diciendo que había una persona donde le faltaba esa vida dentro de su cuerpo, pero ahora sí está vivo. Esa es una locura. No tiene sentido. Y sabemos aún que para los primeros discípulos, aún las mujeres cuando llegaron a la tumba, Mateo 28, y lleguen ahí está el ángel no abrió la puerta para que Jesús saliera, más bien él ya había salido, él no estaba ahí diciendo, déjame salir, no, él ya había salido, el ángel está ahí para decirles a ellas, hey, él no está aquí,
Él está diciendo, no, Él ya tiene vida en su cuerpo otra vez. Él dice que vaya adelante y nos reunimos donde yo les dije que nos deberíamos de reunir. Él no está ahí, pero les cuesta creer eso. Aún después, antes del versículo 16 en Mateo 28, vemos que ven a Jesús y dice, aún algunos lo dudaban. Y en respuesta a eso, Jesús les da la gran comisión. Pero Él está vivo. Y si está vivo, eso significa varias cosas. Yo sé que es difícil pensar que Él esté vivo cuando no lo vemos. Es difícil entender que Él está sentado a la derecha del Padre en el cielo, en un cuerpo, que aún esos cuerpos todavía aparentemente tienen las cicatrices de su sacrificio para nosotros. Es difícil. Pero nosotros muchas veces creemos en cosas que no vemos ni entendemos. Hace unas semanas yo estaba hablando con mi hijo y él aparentemente están estudiando eso de las partículas atómicas que existen, y él me estaba preguntando, hey, ¿cómo funciona eso? Y yo no sé cómo funciona, simplemente sé que los científicos hablan de eso y yo ni sé cómo ellos saben. O cuando hablamos del aire y el oxígeno, uno no puede ver eso, pero es parte de nuestro diario vivir y nosotros respiramos y sabemos que existe por las evidencias que se ve. Igual cuando hablamos de la existencia de Cristo, tal vez no lo vemos, pero vemos las evidencias de cambio en mi vida, el cambio en su vida. Y vemos que Él está vivo. Esas son evidencias. Y si Él está vivo, entonces significa que nosotros también tenemos la oportunidad, el privilegio, a poner nuestra fe en Él, vamos a resucitar también. La resurrección de Jesús significa que yo también y tú también, cuando nos morimos, no es el final. Estamos diciendo que para los que ponemos nuestra fe en Cristo, la muerte no es el fin. Y la prueba es que Cristo está vivo. Entonces Pablo dice, si predicamos que Cristo se levantó, ¿por qué ustedes niegan las implicaciones de esa resurrección? Que nosotros también vamos a resucitar. Hay que entender esto. Si Cristo se resucita, Él nos promete lo mismo a nosotros. Que la muerte no es el fin, que la muerte no vence, más bien Él vence la muerte y entonces nosotros tenemos esperanza porque la muerte ha sido vencida, y eso es justo lo que Él dice en los siguientes versículos. Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Porque Él sabe que nuestra predicación de la verdad, si no es la verdad, entonces tú poner tu fe en lo que yo estoy diciendo en la predicación, tampoco es verdad. Es mentira, es inútil, dice así. Si no hay resurrección de los muertos, significa que Jesús tampoco ha hecho lo que todos nosotros estamos diciendo que Él hizo. Es una mentira. Si es así, es mejor que vivamos como queremos, que pongamos nuestra fe en lo que queremos y perseguimos todos los placeres de esta vida, porque literalmente eso es todo lo que existe. Todo, absolutamente todo, sobre lo que nosotros basamos nuestras creencias en la fe cristiana es sobre ese acto. Y si no ha pasado, entonces no tenemos nada. Y eso es lo que significa. Nosotros tenemos que entender, él sigue hablando, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Esa es la base de nuestra creencia. O Cristo resucitó y por eso nosotros tenemos la esperanza de resucitarnos, o Cristo no se resucitó y nosotros tampoco.
Entonces, cuando entendemos de verdad la fe cristiana, eso es lo que tenemos que entender. Es una fe de o todo o nada. No es una fe mezclada. Es o creo que Cristo se resucitó y por eso tengo la esperanza de resucitarme otra vez, o yo no lo creo y vivo mi vida como quiero. Y a través de la historia de la iglesia cristiana ha sido así. Es o todo o nada. Las personas estaban dispuestas a morir por esa verdad, enfrentar la persecución por esa verdad, cambiar sus vidas y dejar todo lo que querían para esa verdad, ir y decir como misioneros en otros lados para esa verdad, hacían todo para esa verdad. El problema es que en nuestro contexto hoy en día es más fácil porque no nos cuesta tanto a decir todo o nada. Entonces empezamos a ver que personas dicen, sí me gustan esas cosas de la fe cristiana, pero esas cosas no me gustan. Y escojan partes y no entienden que o es todo o es nada. Pero si nosotros estamos diciendo que creemos en la resurrección, entonces significa que nuestras vidas tienen que alinearse con esa verdad de la resurrección. Significa que yo voy a dar todo de mí como papá para mis hijos, para enseñarles en los caminos del Señor, para desarrollarlos espiritualmente, aún como prioridad sobre todo lo que el mundo les dice a ellos. Significa que yo voy a dar mi vida en sacrificio para proveer bendición a mi familia, para cubrirles con mi autoridad, para proveer sombra para ellos, darles descanso a mi esposa y yo sacrifico todo para ellos. Significa que yo voy a ser generoso con mi tiempo, con mi energía, con mis recursos para otras personas que tienen necesidad, porque no estoy ahorrando pensando que todo lo que tengo aquí es en esta vida, sino porque yo sé que hay algo más allá, así que yo puedo vivir de eso, de acuerdo a la resurrección. Entonces la pregunta es, si todo o nada, ¿estoy dispuesto a dar todo por la verdad de la resurrección? ¿Estamos dispuestos a dar todo por la verdad de la resurrección? Versículo 17, sigue él. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Segunda razón, porque es importante. Y todavía son culpables de sus pecados. Él dice, nosotros seríamos mentirosos si no es cierto que se ha resucitado, nosotros seríamos mentirosos. Tu fe sería inútil y también todavía quedarían bajo el juicio de Dios. Todavía estarían culpables. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo no ha resucitado, entonces la fe de nosotros es inútil porque significa que todavía somos culpables de nuestros pecados. Porque significa que Cristo no pudo vencer a la muerte y por eso la muerte, que es el pago del pecado, todavía tiene poder sobre nosotros. No importa si pecamos o no, no hay nada que nos pueda salvar de nuestro pecado. La muerte todavía reina sobre la tierra y sobre nuestras vidas si Cristo no ha vencido la muerte. Hay que reconocer que Él muere no simplemente para darnos una razón religiosa para adorarlo. Él muere y resucita para salvarnos. La semana pasada estuve hablando con alguien y les dije, pero ¿de qué es que Dios nos está salvando a través de Cristo? Nosotros necesitamos salvación ¿de qué? Por ejemplo, si tú estás en el mar, estás ahogándose y viene un barco, te tira las salvavidas, te saca del agua, te ha salvado de morir, de ahogarse, de los tiburones del mar, te ha salvado. Igual Jesús, cuando Él muere y resucita, lo que Él nos está salvando es de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Él nos salva de la muerte, está diciendo, no, yo te puedo dar algo más allá que la muerte. Y entonces Él nos declara justos, aun siendo culpables, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Él, siendo justo, muere en nuestro lugar, toma el castigo, la justicia de Dios sobre Él, y en su amor Él muere en nuestro lugar para nosotros y nos hace justos. Si Él no resucita, Él nunca logró nada de eso. Y por eso, dice Pablo, todavía estamos en nuestros pecados.
Y si eso es cierto, qué triste. Porque en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Si Cristo no murió con ese propósito de salvarnos, y si no resucitó con ese propósito de vencer la muerte, entonces todos a través de la historia de la humanidad que hemos puesto nuestra fe en Cristo, no, han muerto perdidos. Pero no solo eso, Él dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si Cristo no resucita, entonces no importa si creemos en Cristo o no. Y aún peor, si Cristo no ha resucitado, entonces todos nosotros que estamos dando todas nuestras vidas para Cristo aquí, somos los más dignos de lástima. Porque para eso no es que Él murió. Nosotros no ponemos nuestra fe en Cristo por los beneficios que Él nos da en esta vida. ¿Hay beneficios? Claro que hay beneficios. Pero eso no es la razón que ponemos nuestra fe en Cristo. Para tener beneficios terrenales yo puedo hacer otras cosas, tú puedes hacer otras cosas. Para tener beneficios terrenales uno incluso puede hacer cosas malas para ganar esos beneficios terrenales. Eso no es la razón que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Nosotros ponemos nuestra fe en Cristo por la esperanza que Él nos da al vencer la muerte. Por la promesa de vida eterna que Él nos da. Y entonces, si Él no resucita y no tenemos esa esperanza, entonces todo lo que estamos haciendo aquí es una pérdida de tiempo. Más bien, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, podemos esperar lo que este mundo nos da, que vimos la semana pasada en la vida de Nehemías: oposición y crítica y persecución. Y aun si nos ponemos en los zapatos de Pablo, él pone su fe en Cristo y su vida, claro, es un gran evangelista, gran plantador de iglesias, esparce la palabra, pero también él pasa por mucho sufrimiento. Y lo que nos enseña todo esto es, si la única razón que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo es para que nos vaya bien en este mundo, que tenga más cosas, que yo me siento mejor, que tenga paz, que quiero tener prosperidad y bendición, si esa es la razón que has puesto tu fe en Cristo, entonces te has equivocado, nos hemos equivocado. Somos los más dignos de lástima de todo este mundo. Para eso no es nuestra fe. Entonces, Él termina, pero con una gran esperanza, dice, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Puede ser todo eso cierto. Puede ser que si Él no se resucitó, somos mentirosos y tu fe es inútil. Puede ser que somos los más dignos de lástima en este mundo. Puede ser que todavía somos culpables de nuestros pecados, pero no es cierto. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y Él dice, y por eso, como un ejemplo de una gran cosecha que está alrededor, los siguientes versículos hablan de eso. Cristo es el primero de brotar, de salir de la tierra. No sé si ahorita en Estados Unidos estamos en ese tiempo de primavera y estamos empezando a ver las flores salir. Él dice, Él es el primero de muchos, de una gran cosecha, y esta es la esperanza, que si has puesto tu fe en Cristo, entonces nosotros también podemos ser parte de esa gran cosecha. Entonces, eso es lo que quiero captar en esos poquitos minutos hoy. Es esa idea. La resurrección cambia todo. La resurrección cambia todo. Si es cierto, la resurrección significa que hay una realidad mucho más allá de lo que nosotros tenemos frente a nuestras caras en este mundo. Y lo que tú creas en cuanto a la resurrección de Cristo, eso determina cómo tú vives en este mundo. Y la tensión de nosotros que seguimos viviendo aquí, diciendo que Cristo resucitó, pero viviendo también como no. Diciendo que Él es el Señor que ha vencido la muerte y por eso deberíamos dar nuestras vidas para Él. Pero seguimos viviendo nuestras vidas pequeñas en este mundo también.
Es interesante, después de la resurrección, en respuesta a la duda de algunos de sus discípulos, Él dice, no, ¿sabe qué? A mí me ha dado toda autoridad. Y les da confort con esa verdad. Yo tengo toda autoridad. Ustedes tienen que entender eso y ustedes lo han visto y lo he probado por mi resurrección. Pero también dice, y por eso ustedes deberían de ir y enseñar al mundo a ser discípulos de mí. Y termina diciendo, y estoy contigo para siempre. Entonces, en eso vemos cómo la resurrección debe de impactar a nuestras vidas. Si creemos en la resurrección, entonces seguimos a Cristo y ayudamos a otros a seguir a Cristo. Pero tantas veces veo que muchos de nosotros vivimos como no creemos. Vivimos como el resto del mundo, hablamos lo mismo, buscamos las mismas cosas, luchamos con las mismas cosas, nuestros matrimonios se ven igual, somos papás y mamás como los otros papás y mamás de los amigos de nuestros hijos. La resurrección realmente no ha cambiado nuestra vida y en realidad estamos intentando vivir en dos mundos, uno donde decimos que la resurrección es verdad, pero no viviendo como la resurrección es verdad. Y eso es lo que yo digo. La resurrección cambia todo, entonces tiene que haber un cambio de 180 grados. Y entonces hoy, en este domingo de resurrección, quiero ponerlos en una encrucijada donde tienen que escoger: o sigo al Cristo resucitado, o sigo en mi propia vida. O creemos y nos sometemos a todo lo que la resurrección significa, o sigo con mi propia vida. Les digo, uno tiene la esperanza de algo más allá de la muerte, pero lo otro, su única esperanza es disfrutar lo que tienes aquí ahora, y nosotros sabemos que eso no es suficiente. La resurrección cambia todo. Les invito a poner tu fe en el Cristo que se resucitó de entre los muertos, porque eso significa que tú también algún día vas a ser parte de una nueva resurrección. Y en estos momentos te da paz en medio de todo lo que estás viviendo, porque sabes que hay algo más allá que la muerte. Si tienen alguna pregunta, comentario, por favor, déjanos saber a través de las redes sociales, de las maneras de comunicación, y nosotros queremos ayudarte a tomar esos pasos para poner tu fe en Cristo. Déjeme orar. Señor, te damos gracias porque aunque parece raro, aunque parece muy diferente que todo lo demás que está pasando alrededor del mundo, la realidad es que tu resurrección es cierto, es verdad. Y ponemos nuestra fe en eso, a base de sí, las pruebas que tenían los testigos oculares en esos momentos, pero también porque hemos visto el cambio que has hecho en las vidas de las personas alrededor de nosotros y en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tu resurrección se haga real y verdadera, no solamente hoy, sino a través del año, para que podamos vivir de acuerdo. Es en tu nombre que oramos. Amén. La espina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad.
victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Oh, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Oh, y vivo está en mí. Oh. La tumba vigila la fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, no duden en contactarnos. Nos dejan saber. Nosotros queremos apoyarles en su vida espiritual. Espero que haya tenido un excelente domingo de resurrección y nos vemos la otra semana.